En las profundidades del valle existía un anciano zorro que siempre se encontraba ocupado, buscando un legendario tesoro en el bosque aledaño. Aquel tesoro prometía quitar de la pobreza y llenar de abundante riqueza al que lo obtuviese. Y aquel zorro no quería perder esa gran oportunidad. Desde muy joven supo que el tesoro sería la solución para liberarse de su conflicto con la pobreza y poder satisfacer su deseo de ser alguien importante e influyente. Un día, el anciano zorro se encontró con un joven y curioso búho. Aquel pequeño búho era un joven aprendiz de las enseñanzas de sabiduría que practicaban en su parlamento, y entre esas enseñanzas estaba escuchar a los más ancianos del valle, ya que de ellos se podría extraer siempre una noble lección de vida, y esta no sería una excepción. «Lo veo muy pensativo, señor zorro», murmuró el pequeño búho. «Sí, joven amigo, ahora que el sol nos brinda su calidez, he decidido retomar mi búsqueda del tesoro perdido y me he detenido a pensar en todas las cosas que haría con esa riqueza y en cómo cambiaría mi destino», respondió el anciano zorro. El búho, intrigado, preguntó: «¿Y cuánto tiempo lleva buscando este tesoro? ¿Y qué ha pensado hacer con todo ello?». El zorro, con paciencia, desplegó un viejo mapa, trazando con sus garras los caminos ya recorridos por sus ancestros en busca de la fortuna perdida. «Desde que era apenas un cachorro, cuando escuché las leyendas por primera vez», comenzó el zorro. «En ese entonces solo seguía los pasos de mis ancestros, pero cuando fui joven inició mi sueño: construir la madriguera más majestuosa, proporcionar a mi familia todo lo que desearan y dejar atrás la ardua labor de cavar sin descanso en busca de una vida mejor». Los ojos de aquel zorro reflejaban la melancolía del tiempo que transcurrió en su búsqueda, mientras continuaba. «Pero con cada amanecer, el peso de los años se hizo más evidente en mis huesos. Mis pasos se volvieron más lentos. Por eso me estuve preguntando si era momento de encomendar esta búsqueda a mi joven nieto. Él aún está pequeño, pero estoy más que seguro que será quien alcance aquello que yo solo pude anhelar, y deseo estar presente cuando por fin encuentre el tesoro perdido». El joven búho escuchó su historia y se cuestionó sobre qué cambiaría en la vida de las personas con mucho poder y riquezas. ¿Realmente la riqueza proporciona felicidad? El pequeño búho, aún con poca experiencia, solo concluyó que no habría ninguna noble lección que extraer de aquella charla. Sin embargo, se llenó de mucha curiosidad por el desenlace de la historia de aquel zorro. Hasta entonces, desconocía que sería testigo de un secreto capaz de transformar la vida de cualquiera y llenar de verdadera riqueza al que lo supiera. Pasaron los años y en aquel hermoso valle, que ahora tenía como nombre el Valle de la Claridad, habitaba una comunidad de búhos que vivían en armonía con el entorno que los rodeaba. En el corazón de este valle se alzaba majestuoso un árbol milenario, cuyas ramas se extendían como brazos acogedores hacia el cielo. Bajo su sombra, ahora se reunían los animales para compartir historias, sabiduría y reflexiones. Sabio, el ahora anciano búho, venerado por su profunda sabiduría y su capacidad para guiar a los demás en la búsqueda del verdadero significado de la vida, decidió convocar a todos los animales del valle a una asamblea especial. Todos llegaron muy alegres y con mucha curiosidad. Sentados en círculo alrededor de un árbol ancestral, escucharon atentamente las palabras del anciano búho. «Hermanos y hermanas», comenzó Sabio con voz serena, «en este mundo lleno de apariencias fugaces y deseos efímeros, muchos se pierden en la búsqueda de la riqueza material, pero pocos son capaces de llegar a ser realmente ricos. Así que deseo compartirles un secreto que estuvo guardado por mucho tiempo en el bosque». Sabio prosiguió su relato con una de las mejores lecciones de vida, una historia que había resonado en los recovecos de su memoria ancestral y de la cual fue testigo. Hace muchos años, en una época de desasosiego y descontento, existía un joven zorro llamado Anton y una liebre de nombre Saltarina, ambos reconocidos por su increíble historia. Anton
con su brillante pelaje rojizo y ojos centelleantes, siempre estaba buscando nuevas maneras de acumular riquezas. Pasaba horas cazando y almacenando alimentos, construyendo madrigueras cada vez más grandes para guardar sus tesoros. Aunque sus almacenes estaban llenos, él sentía que le faltaba encontrar algo aún más valioso, ya que a pesar de tener muchas cosas, sentía un gran vacío en su corazón. Saltarina, por otro lado, era conocida por su velocidad y destreza. Corría sin cesar por los campos, saltando de un lugar a otro en busca de nuevas experiencias y emociones. Sin embargo, a pesar de todas sus aventuras, no era completamente feliz. Un día, mientras paseaba por el bosque, Saltarina se encontró con Anton, quien estaba ocupado excavando por diferentes lugares del bosque. Intrigada, le preguntó: ¿qué buscas con tanto afán? A lo que Anton, con una chispa de codicia en sus ojos y bajando su voz, le susurró: estoy en búsqueda de un antiguo tesoro que se encuentra oculto en este bosque. Mi abuelo pasó su vida trabajando en su búsqueda. No lo llegué a conocer muy bien, pero cuando me veía siempre me hablaba de un tesoro ancestral y del gran valor que tenía. Decía que me permitiría conseguir lo que yo quisiera. Mi abuelo solo pudo hallar monedas y alguna que otra reliquia, pero me dejó un mapa de los lugares donde puedo cavar. Estoy seguro que seré yo quien lo encuentre. Intrigada por la historia, Saltarina le preguntó: ¿y qué harás con toda esa riqueza? Pues verás, deseo tener la madriguera más grande y hermosa que verás, poder darle todo lo que mi hijo desee y no tener que preocuparme por nada en absoluto. Conseguiré a alguien que lo haga todo por mí, le respondió Anton. Si deseas, puedes ayudarme. Te daré a cambio una pequeña cantidad del tesoro que te bastará para ser feliz. Al escuchar esto, Saltarina no dudó en ayudarlo. Quizás sea lo que necesito para dejar de sentirme así, pensó. Durante días y noches, recorrieron cada rincón del bosque, sorteando obstáculos y desafíos. Y a pesar de todos sus esfuerzos, el tesoro seguía elusivo, y con cada fracaso, la frustración de Anton crecía. Hasta que, en una noche oscura y tormentosa, Anton y Saltarina se encontraron frente a un imponente árbol centenario. Convencidos de que el tesoro estaba enterrado bajo sus raíces, comenzaron a excavar con furia. Pero justo cuando estaban a punto de rendirse, una voz imponente los detuvo en seco. «¿Saben que aquí bajo mis raíces no encontraréis nada?», dijo el árbol majestuoso, quien había observado todo desde lo más alto de sus ramas. ¿Cómo es que su codicia los hizo capaces de hacerle tanto daño a nuestro bosque? He escuchado el llanto de muchas plantas que habéis arrancado y he sido testigo del dolor que están ocasionando en su afán por encontrar eso que tanto buscan». Ambos se quedaron pasmados al escuchar a aquel árbol y cayeron entre el tumulto de tierra que habían extraído. Sin embargo, aquel zorro no se quiso dar por vencido y seguro que ese tesoro se hallaba allí. Se levantó y dijo: «Ya que eres tan sabio y cargas en ti muchos años de vida, debes saber dónde se encuentra aquel tesoro ancestral. Si me llegas a decir dónde está, dejaremos de escarbar por todo el bosque y así nadie más se verá afectado». Notando la gran ambición que traía consigo el joven zorro, el árbol los miró fijamente diciendo: «Conozco la ubicación exacta de aquel tesoro, pero antes de revelarles dónde se encuentra, tienen que acercarse a una de mis ramas». El corazón del joven zorro latía con ansiedad mientras se aproximaba al árbol anciano. Su mente bullía con la promesa de riquezas ocultas. ¿Qué secretos guardaba aquel viejo testigo de la naturaleza? ¿Qué aventuras aguardaban más allá de sus palabras? Ambos, cautivados por la promesa de descubrimiento, se abalanzaron hacia el árbol majestuoso. Cuando sus garras tocaron la rugosa corteza, una luz deslumbrante los envolvió, transportándolos a un lugar desconocido. Anton, el zorro, se encontró frente a una madriguera que parecía sacada de sus sueños más profundos. La puerta principal estaba abierta, invitándolo a descubrir su interior. Recorrió los pasillos con asombro, maravillado de encontrar exactamente lo que siempre había deseado. En una habitación, escuchó a otros animales quejarse de su jefe,
pero sus palabras se desvanecieron ante su deseo de aprender más. ¿Hay alguien con quien pueda hablar?, preguntó. Pero el silencio fue su única respuesta. Una sala con vista al bosque lo dejó sin aliento, pero su atención se centró en otro zorro un poco mayor acostado. ¿Es usted el dueño? Estoy ansioso por conocer su historia, preguntó Anton, pero solo recibió el eco de su propia voz. Al voltearse se reconoció a sí mismo, pero al verse notó unos ojos vacíos y una tristeza desconsoladora que lo llenó de inquietud. A pesar del miedo que sintió, la curiosidad lo impulsó a seguir adelante, determinado a descubrir cómo su sueño de tenerlo todo podría cambiar su destino. Unos sollozos llamaron su atención y decidió ir hasta aquel cuarto de donde provenía aquel lamento, encontrándose con su hijo, visiblemente más joven, sumido en lágrimas en su habitación. ¿Qué sentido tiene la vida sin amigos y sin amor?, se dijo. Anton, asustado, quiso consolarlo, pero no pudo. Vio todas las cosas que tenía su hijo dentro de su habitación. Siempre pensó que todo eso lo haría muy feliz, pero se percató de que tener mucho, y a la vez poco, convirtió a su hijo en una persona malhumorada y vanidosa. Con el corazón apretado por la angustia, Anton continuó su recorrido por la casa. Al llegar a una amplia habitación, encontró a su esposa, postrada en una cama enferma. Fue entonces cuando comprendió con dolor que toda su riqueza material no podía mitigar el sufrimiento de quienes más amaba. Por otro lado, en una madriguera pequeña pero acogedora, Saltarina observaba el tesoro que yacía en un rincón de su habitación. Brillaba con una promesa de riquezas, pero en su corazón no provocaba más que un eco vacío. La confusión se apoderó de ella. ¿Cómo podía un tesoro tan grande no despertar ninguna emoción en su interior? Fue entonces cuando una claridad inesperada se apoderó de su mente. Comprendió que la felicidad no se encontraba en lo material. Recordó el calor en su pecho cuando ayudó a aquel zorro en necesidad, cómo su corazón latió con fuerza, llenándola de una emoción auténtica y pura. Esa sensación había sido mucho más gratificante que cualquier objeto brillante. Saltarina se dio cuenta de que su verdadera alegría residía en servir a los demás, en extender su pata a quienes lo necesitaban. Con esa revelación, decidió cambiar su vida. El tesoro en su habitación ya no tenía valor. Lo que realmente importaba era el bienestar de otros animales. Se comprometió a dedicar su breve existencia a una causa más noble y significativa: ayudar a los demás. Al final de sus revelaciones, se les dejó saber dónde se encuentra aquel tesoro ancestral. Y ahora que saben dónde se encuentra el tesoro y lo que conseguirán con él, dejo que ustedes tomen la decisión que guiará su destino, exclamó el árbol milenario. Anton y Saltarina, impactados por la revelación del majestuoso árbol, se miraron el uno al otro con una nueva comprensión de la vida. Algo en el corazón de ambos definitivamente había cambiado. Con humildad, se arrodillaron ante aquel árbol. Estamos muy agradecidos por habernos brindado la más grande lección de nuestras vidas y por habernos convertido en animales realmente ricos sin necesidad de tener un tesoro en nuestras patas, exclamaron ambos. El zorro, exhausto pero rebosante de alegría, apenas llegó a casa. Se acercó a su hijo y a su esposa. Sin previo aviso, los abrazó con una intensidad que nunca antes habían sentido. La sorpresa en sus rostros se transformó rápidamente en una cálida sonrisa, y en ese momento, Anton supo que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier tesoro material. Las paredes de su humilde madriguera resonaban con palabras de amor y gratitud, creando un ambiente donde cada miembro de la familia se sentía valorado y querido. El tiempo que antes parecía escurrirse entre los dedos de Anton, ahora se empleaban en juegos, conversaciones y caricias. Una mañana especialmente hermosa, Anton decidió que era el momento de rendir homenaje al abuelo zorro. Juntos, la familia emprendió un viaje al antiguo cementerio del bosque, donde reposaban los restos de su querido abuelo. El sol brillaba con un resplandor dorado y una suave brisa acariciaba sus rostros mientras caminaban hacia el nicho. Frente a la tumba del abuelo, Anton sintió una mezcla de emociones: nostalgia, amor
y un profundo agradecimiento. Se acercó al nicho y con una sonrisa que reflejaba toda su dicha susurró: «Abuelo, lo hice. Soy realmente rico». No hablaba de oro ni joyas, sino de la riqueza que había encontrado en el amor y la unión de su familia. Así fue como el nieto del anciano zorro logró encontrar la más grande riqueza y con ello la verdadera felicidad, sin olvidar a la pequeña saltarina, quien desde aquel día tomó sus cosas y se embarcó en un largo viaje, difundiendo la noble historia que le cambió la vida. Concluyendo su relato, Sabio el Búho dijo: «Desde aquel memorable día, Antón y Saltarina abandonaron su búsqueda de tesoros materiales y viajes sin propósitos, ya que ambos encontraron la verdadera riqueza, aquella que reside en el amor, la compasión y la conexión con todos los seres vivos». Y así, ahora bajo la luz de la luna plateada, los animales del Valle de la Claridad se dispersaron, llevando consigo una lección que renovó en el corazón de todos el eco eterno de la búsqueda del verdadero significado de la riqueza en una sociedad materialista. Namaste, queridos amigos. En este emocionante desenlace de la historia de Antón y Saltarina, quisiera sumergirnos en una reflexión profunda. ¿Qué valor tienen realmente nuestras posesiones materiales? ¿Acaso no es asombroso cómo tantos hermanos y hermanas se enzarzan en disputas por dinero, sin darse cuenta de que no hallarán la felicidad en ello? Más bien, perderán algo mucho más preciado que cualquier riqueza mundana. Las enseñanzas del budismo nos recuerdan la importancia del desapego hacia los bienes materiales. No significa carecer de todo, sino encontrar un equilibrio donde el dinero no domine nuestras vidas, sino que nosotros lo controlemos. Y al final del camino, al enfrentar la transición a una nueva existencia, solo llevaremos el karma que hemos tejido en esta vida. Asimilemos esta verdad y busquemos la luz que guíe nuestro camino. Si deseas continuar explorando narrativas como estas, te invitamos a unirte a nuestra comunidad, donde juntos encontraremos inspiración y aprendizaje.